Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Hoy saludamos a la gente de Radio Vaticana y a las Naciones Unidas. Con todos ellos, conjuntamente con Radio Colonia, de la mano de Enrique Llama de Madariaga, estamos difundiendo desde Miami continuamente la actualidad internacional. Ahora nos vamos a la Argentina, porque allí tenemos un invitado de lujo, de verdad, el doctor Enrique Avogadro, un hombre de larga trayectoria como abogado. Creo que en los últimos tiempos lo han premiado precisamente por tantos años de ejercer esta profesión. Pero también nosotros lo llamamos porque es uno de los analistas políticos, yo diría, más finos y más duros. Vamos a tomarlo de las dos maneras. Fino porque hila fino, llega yo diría, al hueso del análisis de la situación que vive Argentina, y al mismo tiempo es duro porque cuando escribe va al grano, dice lo que hay que decir, expresa lo que siente, lo que ve, y realmente uno lo sigue con mucha atención porque da un panorama bastante exacto de lo que pasa en la Argentina. La Argentina está viviendo problemas que trae desde hace mucho tiempo. Un problema es la corrupción. La corrupción se ha metido en todos los estamentos de la Argentina, y este gobierno, presidido por el presidente Macri, está precisamente sufriendo las consecuencias de toda esa corrupción. Hay que sacar el país adelante, pero hay tantos corruptos en Argentina, hay tantos que están enquistados en el gobierno, ya sea en el Congreso, ya sea incluso en el Poder Ejecutivo. Digo esto porque hace poco leía que en el organismo que toma las decisiones que emanan del Poder Ejecutivo van pasando por distintos espacios. Y en esos espacios hay todavía metido gente que está jugando su partido como si todavía en la Argentina no hubiera habido un cambio electoral, donde creen que todavía hay que responder a las órdenes de Cristina Kirchner y no a las órdenes que vienen de un gobierno elegido por el pueblo. Recordaba que el otro día alguien me decía, mira, le da una instrucción, pasa por X cantidad de funcionarios y un funcionario tira la pelota afuera. Ese funcionario está jugando en contra del gobierno, está jugando en contra del país y está jugando a favor de un sistema que ya debe quedar atrás. El sistema de muchos años de un kirchnerismo realmente corrupto. Vamos a hablar con el doctor Enrique Avogadro para saber si él coincide con este primer planteamiento. Enrique, bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte. Buenos días, Agustín, y muchas gracias por invitarme. No sé si estás de acuerdo en mi introducción, que hay Sí, claro. todavía gente metida dentro de del esquema del gobierno, que quizás son puestos no de tanto poder, pero sí que tienen la suficiente capacidad para, desviar la pelota más allá de lo que quiere el propio gobierno. Bueno, básicamente, Cristina Kirchner, antes de irse, colonizó la administración pública en todos sus niveles, con gente propia, con propia tropa. Claro. Esto vale también
no solo para el Ejecutivo, sino en especial para el Poder Judicial. En la Argentina se ha dado un fenómeno muy curioso, que es que después de 12 años de gobierno kirchnerista, un gobierno populista y malversador y saqueador de fondos públicos, se llegó a constituir una organización que se dio en llamar Justicia Legítima. Justicia Legítima es una nueva asociación que nuclea básicamente a jueces y fiscales de todos los niveles y de todas las jurisdicciones y de todos los fueros que militan. Esto es, no imparten justicia, sino que adecúan su proceder a la militancia política que deriva del cristianismo, del kirchnerismo. Y lo notable, como te decía el otro ángulo, es que al autocalificarse como justicia legítima, obviamente, la pretensión es que todos los que no integren ese colectivo formen parte de justicia ilegítima, o sea, no reconocida por el kirchnerismo, que la puso duramente en la picota hasta que la Corte lo frenó. Lo que vos decías hace un rato, en las líneas intermedias, digamos. Claro, las líneas intermedias de la administración del Ejecutivo están infectadas por militantes, infectadas a punto tal que el gobierno de Cambiemos no ha podido reemplazar a toda esa gente porque no tiene la cantidad de personas necesaria para cubrir esas eventuales vacantes, que algunos estiman que serían más de 30.000 personas metidas en la administración pública. Esto hace que la situación de Macri y de todos sus ministros en la gestión diaria de la administración se vea muy complicada. Claro, claro. Y además teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que significa como peso específico para decidir cómo debe ser el mecanismo de justicia en la Argentina, está una señora, se llama Gil Carbó, que es la jefa de los fiscales, que más allá de que en este momento tiene ya una acusación pero muy pesada sobre temas de corrupción donde ella está involucrada, es algo que por supuesto traba todo el movimiento de limpieza que se puede hacer desde el gobierno. Bueno, Gil Carbó, como recordarás, el kirchnerismo la llevó al cargo después de intentar la designación de un señor que, por supuesto, no resistía el menor análisis. Cuando este señor no consiguió pasar por el filtro del Congreso, Cristina presenta a esta señora Alejandra Gil Carbó, que tenía tan buenos pergaminos académicos y profesionales como para obtener la casi unanimidad de los votos. Hasta la oposición la votó. Una vez sentada en su despacho, empezó a trabajar sobre la estructura de la procuración. Esto es, designaba y designó muchos fiscales ante tribunales del interior y después, por meras decisiones administrativas, los iba trasladando a los juzgados federales criminales en los que se investigan los hechos de corrupción para obtener impunidad del kirchnerismo. ¿Por qué hoy? Tú eres abogado, tú eres un distinguido abogado, y me equivoqué cuando dije que hace poco te dieron un reconocimiento por tu larga... Reconocimiento, no un premio. Bueno, un reconocimiento. Un reconocimiento a la supervivencia. Por 50 años de ejercicio profesional. Bueno, pero no se sobrevive porque por inercia, se sobrevive por un buen trabajo, ¿no? En la Argentina, después de 50 años de ejercicio, soy un sobreviviente.
Y como abogado, ¿cómo ves todo este proceso judicial, proceso que tiene tanto olor a corrupción en todos lados? Que una decisión, por ejemplo, el juez Bonadío, que parece ser tiene buena intención de llegar al fondo de la cuestión, ¿por qué se tarda tanto en llegar a una conclusión de comprobación de tantos delitos que son evidentes? Que cualquier argentino sabe que ese es el delito y aquel es el culpable. La justicia en la Argentina es corrupta desde hace muchas décadas, no solo con el kirchnerismo. Hace más de, te diría, casi 30 años que los jueces federales reciben sobres de dinero negro proveniente del Ejecutivo a través de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia. Y esto ha hecho que, por un lado, el cohecho que implica la recepción de los sobres, por otro lado, el pánico ante eventuales maniobras de extorsión del Poder Ejecutivo, los jueces federales, penales, que son los que, te digo, encargados de investigar y castigar la corrupción de los funcionarios públicos, se han inclinado en general y casi sin ninguna excepción a garantizar la impunidad de esos funcionarios, por lo menos mientras ejercieron el gobierno, o sea, mientras conservaron el poder. Yo digo que los jueces federales son en la Argentina el equivalente a las narices de la industria del perfume. Vos sabés que en la industria del perfume lo más caro es la nariz del tipo que mezcla los aromas hasta conseguir el perfume final. En la Argentina los jueces federales tienen una nariz que supera a la de los perfumes, que les permite oler con anticipación qué va a suceder. Entonces, cuando ganó Macri, expedientes que llevaban años, casi 10, durmiendo los escritorios de estos jueces, empezaron a moverse. Pero en realidad, hasta ahora, lo que estamos viendo es que siguen, como dicen los españoles, mareando la perdiz a la sociedad, haciéndole ver como que están en actividad, cuando en realidad están esperando las próximas elecciones legislativas de octubre para ver si el kirchnerismo se terminó de ir o si cabe la posibilidad de algún regreso, porque eso le pondría a estos mismos jueces en serio peligro de libertad. Entonces, hay muchos de estos jueces que todavía siguen yendo y trayendo los papeles, pero no toman decisiones. Y otros que directamente no pueden justificar las fortunas que han acumulado durante el kirchnerismo y están sentados en los principales órganos de decisión, como es la Cámara de Apelaciones en lo criminal federal. Ejemplo preferido, el doctor Eduardo Freiler, y en la primera instancia, Rafecas, Casanelo, Canicova Corral, Rodríguez, son 11 jueces, y de los 11, con suerte se puede salvar uno. Todos los demás son corruptos. Ahora, Enrique, son corruptos sobre todo por inacción. Sí. Ahora, Enrique, se llega a tal punto yo diría, de desfachatez y de abuso precisamente del ejercicio de las funciones para las cuales fueron elegidos por el pueblo, en la confianza de que van a desarrollar una tarea por lo menos honesta. Sin embargo, tienen una actitud tan abierta. Yo estaba leyendo un artículo de La Nación que decía que la mujer de Julio De Vido fue designado en un importantísimo cargo de la Sindicatura General de la Nación, precisamente mientras su marido era el titular del Ministerio de Planificación, al que ella debía controlar. Y este es un ejemplo nada más. ¿Y cómo puede ser que haya tanta impunidad? Bueno, la característica principal del kirchnerismo fue la soberbia y la sensación de impunidad. O sea, todo el kirchnerismo, en 12 años seguidos, no solo robó como nadie ha robado en la Argentina. Para darte una idea, no solo en términos absolutos
es mayor el daño, lo robado en Argentina que en Brasil, sino que cuando aplicas términos relativos en función de la economía brasileña, del tamaño de la economía brasileña, esto asume ya proporciones homéricas. Lo curioso es que en todos estos actos delictivos el kirchnerismo ha dejado las huellas. En todos los actos las pruebas están a la vista, porque han acusado de sensación de impunidad, diciendo a nosotros no nos puede pasar nada y somos eternos. Mientras tuvieron el poder, funcionó. Ahora, vamos a ver. Bueno, pero fíjate que el caso del expresidente Menem, condenado por un tribunal oral y por la Cámara de Casación Penal, apenas de cumplimiento efectivo, que incluso incorporan la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Resulta de que termina su mandato en la banca y ya se está proponiendo como nuevo senador nacional, renovando su poder en la banca. O sea, no hay mecanismos que permitan que la justicia actúe en forma concreta para decir, no señor, usted está castigado, usted está condenado, usted no puede ejercer eso. ¿Cómo puede ser que porque a él se le ocurre renovar su banca y postularse, la justicia queda de costado en cuanto a las inhabilitaciones que le impuso? Nosotros tenemos un código absolutamente garantista de los derechos de los delincuentes. El señor Menem tiene 4 condenas, sí, pero ninguna de ellas está firme. Todas todavía son susceptibles de apelación ante la Corte Suprema. Es hasta que esas sentencias que lo condenan no queden firmes, no adquieran firmeza por terminarse la posibilidad de apelación, el señor Menem hoy todavía podría presentarse a candidato por La Rioja, que es lo que está haciendo. Ahora bien, en las cámaras del Congreso argentino hay serios antecedentes, comenzando por el antecedente de Ricardo Balbín en la época del primer peronismo, comenzando por el diploma de Luque, de un diputado Luque de Catamarca, durante el kirchnerismo, a raíz de un escándalo sexual que implicó el asesinato de una chica en Catamarca. Sí, fue terrible. Después, el diploma del diputado Abelardo Patti, durante el kirchnerismo, cuando el Patti había ganado la elección y pretendió revisarse su diploma. Patti no aceptó y renunció, pero además fueron expulsados de la Cámara por indignidad moral. Esto es susceptible que suceda en los próximos días con debido en la Cámara de Diputados, y es posible que vuelva a suceder si no hay una decisión de la justicia previa a las elecciones de octubre, en el caso de Menem por La Rioja. Y es eso que tú describes también no entiende, correcto. Y las acusaciones que hay concretamente contra Cristina Kirchner no son suficientes como para que por lo menos un juez determine que que eso no se aclare y no pueda ser candidata, por ejemplo. Por lo menos, si usted está procesada, usted no puede ejercer como representante del pueblo presentándose a una elección. Usted tiene que aclarar primero su procesamiento. Yo no digo que de repente haya que... sí, es cierto, no está condenada, pero está procesada, ya está bajo la lupa de la justicia. Sí, pero no funciona aquí así. No, entiendo. Lo que puede suceder es que Cristina Kirchner le pase lo mismo. Esto es que si el kirchnerismo pierde la posición de fuerza que hoy tiene en la Cámara de Senadores, eventualmente la propia Cámara sea la que la inhabilite. De todas maneras, hoy, por mucho menos acusaciones, o por acusaciones menos graves, las cárceles argentinas están llenas de presos. En el caso de Cristina, está acusada de delitos no excarcelables,
Y en esa medida podría, si algún juez tuviera el coraje necesario para hacerlo, y si el actual gobierno no especulara en una forma bastarda, a mi criterio, con confrontar con ella en las próximas elecciones, Cristina debería ya estar presa, porque está demostrado que ha puesto en peligro las investigaciones, que ha adulterado las pruebas, si bien no corre peligro de fuga, pero esos dos detalles, adulterar las pruebas y poner en peligro las investigaciones en delitos no escarcelables, ameritan la prisión preventiva. Nadie lo ha hecho hasta, nadie la ha decretado hasta ahora. Estoy de acuerdo que tu respuesta es la adecuada, pero en el fondo del corazón de cualquier ciudadano argentino que vive esta situación, no solo de Menem, no solo de Cristina, ¿cuántos hay, no? El señor Devido, que todavía sigue ostentando su cargo o su jerarquía de representante del Congreso de la Nación, y con eso le pone un párate a cualquier tipo de situación que lo pueda llevar a la cárcel. Debido, yo te diría que está mucho más cerca hoy de terminar preso. Tal vez el mayor escudo que Debido tenga para evitarlo no sea tanto los fueros legislativos que lo protegen, sino el enorme archivo de datos del que dispone y que podrían comprometer a muchísima gente de todos los colores. Cuando tú dices todo eso, ¿uno piensa al gobierno también? No sé si al gobierno también, pero eventualmente a gente que en algún momento vinculada, estuvo ligada a la familia Macri. La ciudadanía se ha empezado a movilizar. Yo creo que está empezando a inquietar a los jueces. El 20 de junio aquí hubo una manifestación. Era un día feriado, en un lugar ante un edificio vacío, sin oradores, ni siquiera un palco, un escenario. Y en un lugar muy inhóspito, como es el puerto de Buenos Aires, de muy difícil acceso y de muy difícil salida. Y aún así, la manifestación fue muy importante. Ahora la ciudadanía se está autoconvocando para el día 3 de agosto, que es un jueves, a las 6 de la tarde, en la Plaza de Tribunales, donde tiene su sede tanto la Corte Suprema cuanto el Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de designar y de desplazar a los jueces. Yo no sé, mira, estamos viendo en la Argentina, por ejemplo, estas conversaciones entre el ex ministro Parrilli con la presidenta, que además de llamarlo de una forma grosera a este señor, hablan de tantas cosas allí, que evidentemente yo no entiendo cómo no hay un poder, yo diría, judicial, que diga toma carta en el asunto y tengan una penalidad momentánea, por lo menos no poder sentirse representantes del pueblo hasta que no aclaren qué es lo que está pasando. Mira, Agustín, como sabes, yo tengo estudio en Brasil hace 40 años. Brasil te impresiona. Brasil tiene hoy más de 1.700 causas abiertas, más de casi 2.000 entre funcionarios, políticos y empresarios detenidos. Ha recuperado varias decenas de millones de dólares en materia de dinero mal habido, y las investigaciones avanzan a un ritmo tal que han convertido a un juez federal, pero con sede en un estado menor como es el estado de Paraná, este señor Sergio Moro, es la figura más prestigiosa de toda la sociedad brasileña. A punto tal que si hoy Moro presentara una candidatura política, seguramente podría acceder a cualquier cargo. Esto en Argentina, por nuestro Código Penal y sobre todo por nuestro Código Procesal, no es factible. En Brasil se pudo hacer sobre la base de lo que ellos llaman delación premiada. Esto en la Argentina es la delación premiada que permite la reducción de pena, y en el caso de las empresas permite una cierta impunidad a la empresa. Esto en Argentina hoy con nuestras leyes actuales no es posible. De todas maneras, tengo la sensación que, como te decía antes,
la presión de la sociedad sobre los jueces va a modificar este panorama en el corto plazo. Bien, para orientación de algún oyente internacional que pueda necesitar mayor precisión, Sergio Moro es un juez que fue protagonista en Brasil por haber destapado el mayor escándalo de corrupción política en Brasil, el Lava Jato. Así que para que ubiquen perfectamente lo que está diciendo Enrique. Enrique, estamos frente a un hecho importante que son elecciones, se les llama la PASO de intermedios aquí ahí en la Argentina. ¿Qué expectativa ves? ¿Cómo visualizás cómo se van a llevar adelante las cosas y cómo va a terminar esta historia? Pues yo creo que el gobierno, primero, esto para el público argentino, no hay ninguna posibilidad, sea cual sea el resultado, que la composición actual de las cámaras del Congreso sufran modificaciones extremas. No hay ninguna posibilidad, gane quien gane estas elecciones legislativas, que algún partido se haga con la mayoría en ninguna de las cámaras. Primer tema. Segundo tema. Yo creo que el gobierno va a ser la fuerza más votada a nivel nacional. No tengo ninguna duda de esto. Y en la elección por antonomasia, que es la elección de la provincia de Buenos Aires, yo sigo creyendo que el gobierno las va a ganar. Y es más, hace un par de semanas yo especulaba, ¿sabes qué? En las elecciones a senador por cada provincia, la primera minoría se lleva 2 cargos y la segunda minoría se lleva el tercer senador. Yo especulaba, diferenciando en español lo que significa posibilidad de probabilidad. Yo especulaba con la probabilidad de que Cristina salirá tercera en la provincia de Buenos Aires. Poco probable, pero obviamente posible como casi todo. Si saliera tercera, el cristinismo estaría definitivamente muerto. Si saliera segunda, yo creo igual estaría muerto, pero la señora intentaría hacer una oposición feroz desde la Cámara del Congreso, desde la Cámara de Senadores, sin la posibilidad de trabar demasiado la acción de gobierno. De cualquier modo, de cara a los inversores, que una porción importante de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, especialmente los más pobres, acompañaran esta aventura electoral de Cristina, de cara a los inversores, no deja de ser preocupante. Bien. Esperemos que tu óptica, tu visión nos ofrezca un resultado como el que esperamos, ¿no? Que coincida, quiero decir, ¿no? Esperemos que sí. Yo tengo un escenario, y ahí estaba leyendo una encuesta de analogías. El escenario, por ejemplo, 1, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner tiene 33%, Carrió tiene 22%, Massa 16%, Randazzo apenas 6,8% y Macri muy bajito para atrás. Me refiero a Jorge Macri. ¿Este dato lo ves viable, lo ves posible o lo ves muy lejano? Analogía es una encuestadora que pertenecía a Analía del Franco, que acaba de comprar el kirchnerismo. Muy bien. Entonces se nota que ahí ya han puesto su firma. Por lo demás, está todo dicho. Agustín, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España y en Francia, las encuestadoras están demostrando día a día su incapacidad de medir realmente lo que piensa la gente. Es cierto. Todavía no hay un sistema correcto y definitivo para que pueda ser creíble un resultado. Además, estamos viendo las distintas encuestadoras tienen, según sus intereses, también sus resultados. Un lujo charlar un ratito con el doctor Enrique Avogadro, un lujo de verdad. A mí me da mucha satisfacción poder compartir de tanto en tanto algunas posibilidades para analizar el escenario argentino. Te vamos a llamar más seguido, querido Enrique. Un abrazo enorme y gracias por tenerme en cuenta. Un gran abrazo, se lo aprecia mucho.
Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.